el tema más importante que más acaparó la atención fue el tema de los resultados electorales del día domingo. El día de hoy la mayor parte de los periódicos traen en primera plana una frase que dice: Morena perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Mucho cuidado, porque eso no sucedió. Como explicó el presidente de la República en la mañana, eso es falso. Morena no ha tenido la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. No la tuvo en el periodo en la legislatura que va concluyendo, y no la perdió. No puede perder algo que no tuvo. Entonces el presidente aclaró lo siguiente: ese concepto además no se da como tal en la Cámara de Diputados. El presidente explicó y dice: puede haber mayoría simple. Mayoría simple significa tener el 50% más 1. Morena ha tenido, junto con sus aliados, el 50% más 1 en la Cámara de Diputados. Y ahora va a tener el 50% más 1, es decir, va a tener lo que tenía antes, la mayoría simple. Y esa mayoría simple permitió aprobar modificaciones a distintas leyes. Y también permitió precisamente aprobar el presupuesto, que ese es el tema central en que la derecha y los grupos conservadores han insistido. Todos recordamos desde la reunión que hubo o que convocó Claudio X González, donde invitó a los partidos que firmaron el Pacto por México, el Pacto contra México. Las tazas donde se supone sirvieron el café tenía una frase que decía: o le quitamos la Cámara o nos quita el país, refiriéndose al presidente de la República. Entonces esa era la estrategia de la derecha conservadora a lo largo de la campaña electoral. Repito, o le quitamos la Cámara, se refiere a la Cámara de Diputados, o nos quita el país. En su subconsciente la frase más sencilla era: o le quitamos la Cámara de Diputados o nos quita el dinero del país, porque la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto nacional, y eso es lo que ellos querían, tener mayoría simple en la Cámara de Diputados para definir el rumbo del presupuesto nacional. Pues no lo lograron, y Morena no perdió la mayoría absoluta porque no la tenía, y ese concepto no existe como tal. Morena conserva, y el presidente decía tal vez hasta amplié, la mayoría simple junto con sus aliados. Otro concepto para hacer cambios en la Constitución es el concepto de mayoría calificada. Mayoría calificada significa tener 2/3 partes de la votación en la Cámara de Diputados. La mayoría calificada se requiere para hacer cambios en la Constitución. Morena tampoco perdió la mayoría calificada porque no la ha tenido. O sea, los cambios que se hicieron a la Constitución, que requieren mayoría calificada, repito, 66% más 1 de la votación de los diputados, cuando se introdujeron algunas modificaciones constitucionales, por ejemplo, la modificación al artículo 4 constitucional, mediante la cual se garantiza a nivel constitucional la pensión a los adultos mayores, por ejemplo, no solamente se obtuvo con los votos de Morena, hubo algunos diputados de otros partidos políticos que también estuvieron de acuerdo en esa modificación a la Constitución, y con ello se logró la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los votos de los diputados, pero también lógicamente 2/3 partes de los votos en el Senado, porque es reforma constitucional, y también ahí hubo algunos diputados de otros partidos, no todos desde luego, que también votaron por esa posición. Y además, para la reforma constitucional se requiere que más de la mitad de los congresos estatales en cada estado de la República también aprueben de mayoría la modificación a la Constitución. Entonces, es absolutamente falsa, es una trampa la que nos quieren hacer creer para influir en el subconsciente y en el ánimo de los mexicanos de que Morena perdió la mayoría absoluta. No hay tal, eso no existe. Morena conserva la mayoría simple, y decía el presidente de la República, y tal vez la ampliemos, lo cual es altamente significativo, junto con los aliados.
Ese es el tema central. Entonces la consigna de la derecha conservadora de Claudio X González y los partidos que firmaron el Pacto por México, el Pacto contra México, y que hoy se agruparon en su alianza Va por México, que significan van por el dinero de México, no triunfó, en el sentido que ellos lo estuvieron planteando y era su objetivo estratégico. O le quitamos la Cámara o nos quita el país. Pues fracasaron, ni nos quitaron la Cámara, ni van a manejar el presupuesto en beneficio de sus intereses particulares, que es la oligarquía nacional y las empresas transnacionales, y al contrario, el presidente de la República dice, estamos contentos porque después de muchos años es la primera elección que se realiza y que no es una elección de Estado. Es decir, el Estado mexicano no hizo lo que Calderón, por ejemplo, lo que Fox, lo que Peña Nieto u otros oligarcas aliados con los que han conservado el poder político. No metió el Estado mexicano millones y millones de pesos, no repartió tarjetas Monex, no repartieron frijol con gorgojo, etc. Entonces el presidente dice, estamos contentos porque es la primer elección en el país después de muchos años que no es una elección de Estado. Entonces la democracia avanza, creo que es el tema central. La democracia avanza, la derecha pierde estratégicamente la idea que configuró, y ahora el presidente dice, para avanzar más, pues entonces necesitamos sobre todo desarrollar y ampliar la concientización del pueblo, trabajar mucho en la información a las personas, porque precisamente ese es un tema que la derecha conservadora también ha utilizado, las fake news, la desinformación, el exagerar, deformar o de plano mentir cínicamente sobre acontecimientos diversos. Ese es el tema central. Entonces es concientización, agregaríamos organización y movilización, porque lo que viene es la gran movilización del pueblo de México para acudir a la consulta que se va a hacer en agosto de este año para juzgar a los expresidentes de la República que tanto daño han causado en nuestro país. Eso es lo que sigue. Es decir, se incrementa, según las proyecciones que hizo el presidente de la República, el número de diputados de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, y viene la movilización para la consulta para juzgar a los expresidentes. Y el año que viene, que ese también va a ser un gran plebiscito nacional, viene la consulta para ver si el presidente de la República sigue y concluye su periodo de 6 años o hasta ahí llega, según lo decida la voluntad del pueblo. En ese tenor, pues podríamos comentar que el presidente dijo, se requiere, el tema central en este momento es el bienestar de nuestro pueblo. Dijo, y de segundo lugar es la corrupción, el ataque a la corrupción. Tercer lugar es el desarrollo con empleo, sobre todo, con mejores condiciones para todos los mexicanos, mejores condiciones de vida. Entonces la lucha es en ese sentido. Entonces yo hago un exhorto a todos los mexicanos a no bajar la guardia, a seguir adelante, y los retrocesos parciales que se pueden haber dado en algunos lugares, pues eso se supera, como lo dijo el presidente, con concientización, con movilización y con organización. En otro tema le preguntaron al presidente la cuestión de la relación con los Estados Unidos nuevamente. Entonces el presidente dice, vivimos en un país independiente, libre y soberano, y México como tal va a decidir sus políticas sin subordinación a los organismos financieros internacionales, por ejemplo, o a los intereses de otros países o a los intereses de las grandes empresas transnacionales. El presidente recordó, por ejemplo, en el tema actual que nos aqueja, que además también tuvo su peso y su juego en las elecciones que acaban de concluir, que va a seguir el reclamo al gobierno norteamericano de que no financie a través de su embajada a los grupos opositores al gobierno actual. ¿Por qué? Porque ese es injerencismo. Y yo creo que dijo algo muy importante y relevante.
agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se hayan enviado más vacunas a nuestro país, 1 millón de vacunas más. Eso es muy importante y muy relevante, pero también mantiene su posición muy clara y muy firme de no a la injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Eso lo podríamos sintetizar, fíjense que no es negro y blanco, o no es todo negro y todo blanco, hay matices. En algunos temas, que seguramente mañana, un tema principal que se va a tratar con la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, Kamala Harris, es el tema de la migración. Entonces, en ese tenor, si el gobierno de Estados Unidos, como lo ha dicho, invierte para generar 1.600.000 empleos o alcanzar 1.600.000 empleos con el programa diseñado por el licenciado López Obrador, que es Sembrando Vida, bueno, pues ese es un punto muy positivo y ayuda en el tema de la migración, ayuda a Estados Unidos, ayuda a México. Entonces ese punto es positivo, favorable. Pensamos, como han evolucionado las cosas, que en ese punto va a salir muy bien y se va a consolidar ese tipo de relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero hay otros puntos, o también el tema de las vacunas, eso está muy bien, o sea, es una cuestión solidaria, comprensible, sensible del gobierno de Estados Unidos hacia México. Pero hay otras, que es el intervencionismo, financiando a grupos que atacan a un gobierno legítimamente electo, como es el que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Podríamos decir en síntesis, vacuna sí, Sembrando Vida sí, intervencionismo no. Esa es la posición del gobierno mexicano. O sea, lo que se pueda pactar con el gobierno norteamericano, que ayude a desarrollar relaciones mutuamente ventajosas, a elevar el nivel de vida de ambos pueblos o de otros pueblos como los de Centroamérica, sobre esa base del respeto mutuo, excelente. Pero intervencionismo, reorientación o querer inmiscuirse en los asuntos internos del país, definitivamente no. Y el presidente lo dijo, no vamos a estar subordinados a organismos internacionales que en el pasado ellos diseñaban la política económica de nuestro país. Y ya sabemos cuál era el diseño, recorte presupuestal en educación, en salud, en los elementos básicos para el desarrollo de nuestro pueblo y concentración de la riqueza en pocas manos. Finalmente el presidente sobre este aspecto recordó que cuando se ayuda al pueblo, cuando se ayuda a los más pobres, los grupos de la derecha conservadora dicen que es populismo o que es paternalismo, tratando de influir en el subconsciente después de una campaña intensa en medios de que pues no hay que aceptar el populismo ni el paternalismo. Pero donde hay paternalismo, por ejemplo, es cuando se rescata a las empresas privadas. Pero ahí no le llaman ni populismo ni paternalismo, dijo el presidente, ahí le llaman rescate o le llaman fomento económico, cuando interviene el Estado y da recursos económicos a las empresas o a los que más tienen en el país. Entonces no nos confundamos, concluimos diciendo lo siguiente, ni paternalismo ni populismo es el gobierno del presidente de la República y tampoco les va a dar su rescate económico ni su fomento económico como estuvieron acostumbrados en el periodo neoliberal a las empresas de la oligarquía nacional y a las transnacionales. 1. Número 2, vacuna sí, Sembrando Vida sí, intervencionismo no. Número 3, Morena no perdió mayoría absoluta porque eso no existe. Ganó mayoría simple y, como dice el presidente, tal vez se incremente más todavía, lo cual es altamente positivo. No dejarnos engañar ni confundir por los medios de comunicación ni por la propaganda que va a seguir desarrollando Claudio X González y los grupos que conformaron con él esta alianza Va por el Dinero de México. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que nos des tu comentario en Facebook y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.